Queremos evaluar un arco tangente de menos 3.6, lo que significa queremos determinar un ángulo que tiene un valor de función cotangente de menos 3.61. Ahora, hay un número infinito de ángulos que tienen un valor de función cotangente de menos 3.6, pero la salida o rango para arc cotangente está en el intervalo abierto de 0 a pi radians como se indica aquí. Así que nuestro ángulo, llamémoslo A, debe tener un lado terminal en el primero segundo cuadrante. Y desde que el valor de la función cotangente es negativo, el ángulo A debe tener un lado terminal en el segundo cuadrante. Pero porque este valor de función cotangente no va a devolver un ángulo que tiene un ángulo de referencia agradable, debemos usar la calculadora. Y al usar la calculadora es más conveniente usar nuestro tangente en lugar que nuestro cotangente. Y como cotangente y tangente son funciones reciprocales, si el ángulo A tiene un valor de función cotangente de menos 3.6, entonces podemos decir que nuestro tangente, o el reciprocal, o menos 1 dividido por 3.6 volvería a un ángulo que tiene un valor de función cotangente de menos 3.6. Sin embargo, el único problema con esto es que el producto de arctangente es diferente del producto de arccotangente. Aviso de que la salida o la gama de arctangente está en el intervalo abierto de pi2 a pi2, que significa que el lado terminal del ángulo estaría en el primer cuadrante o cuarto cuadrante. Y porque el valor de la función tangente es negativo, nuestro tangente de menos 1 dividido por 3.6 va a volver un ángulo con un terminal lateral en el cuarto cuadrante. Otros que el segundo cuadrante, que queremos para el ángulo A. Vamos adelante y llame a este ángulo B, y luego podemos usar el ángulo de referencia del ángulo B para determinar el ángulo A. Así que nuestro calculador afuera, consulte nuestro modo aviso como estamos en modo de grado, así que comenzaremos con grados. Vamos a presionar el segundo tangente para arctangente. Luego escribiremos menos 1 dividido por 3.6. Esto nos dice que el ángulo B es aproximadamente menos 15.5 grados. Así que podría parecer algo así. Ahora, este ángulo tiene un valor de función cotangente de menos 3.6, pero este ángulo no es una salida para arccotangente. Pero esto nos dice que el ángulo de referencia en el segundo cuadrante debe ser aproximadamente 15.5 grados. Así que el ángulo A, el ángulo que estamos buscando, sería el ángulo que tiene un lado terminal aquí con un ángulo de referencia de 15.5 grados. Así que el ángulo A tiene un lado inicial aquí y un lado terminal aquí. Este es nuestro ángulo A, así que el ángulo A debería ser igual a 180 grados, 15.5 grados. Así que el ángulo A es aproximadamente 164.5 grados. Ahora vamos adelante y determine la medida del ángulo A en radianos bien. Y podemos convertir 164.5 grados a radianos. Pero vamos adelante y utilice la calculadora. Así que pulsaremos la tecla de modo, cambiarla a radianos. Volver a la pantalla de inicio. Y presionamos el segundo tangente, 1 dividido por 3.6 de nuevo. Así que esto nos dice que el ángulo B es aproximadamente menos 0.2709 radianos. Lo que significa en radians este ángulo aquí es aproximadamente menos 0.2709 radians, lo que significa nuestro ángulo de referencia sobre aquí en radians sería 0.2709. Así que en radianes la medida del ángulo A sería pi radianes, 0.2709. Que sería aproximadamente 2.8707 radianos. Así que de este ejemplo puede ver que necesitamos mucho cuidado al utilizar la calculadora para determinar algunos valores inversos de la función trig. Espero que esto fue útil.